Revisamos ahora información política. Renovación Nacional citó una reunión de emergencia a las directivas de los partidos de Chile Vamos tras la fallida acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y que complicó las relaciones al interior de la oposición. Para profundizar en esto estamos en contacto con el presidente, senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está acá desde Concepción, donde estamos reunidos también con nuestra militancia? ¿Cómo está? Bien, senador, a ver, ¿cómo están los ánimos 24 horas después? Ayer se hablaba de puñaladas al corazón de Chile Vamos. ¿Cómo están los ánimos, por lo menos al interior de RN? Usted hizo una convocatoria para reuniones al interior de la oposición, pero ¿cómo están los ánimos? ¿Más calmos? Sí, por supuesto. Nosotros hemos llamado a una reunión de urgencia de Chile Vamos. Nos vamos a reunir el día lunes, en el transcurso de la mañana, los presidentes y los secretarios generales de los tres partidos. La idea es que podamos tener una coalición 2.0. Cuando nos referimos a una coalición 2.0 estamos hablando de una coalición que esté unida y que requiera coordinación, pensando básicamente en lo que viene por delante, más que lo que hemos vivido en los últimos días, particularmente en lo que dice relación con las indicaciones al anteproyecto constitucional, también en lo que dice relación fundamentalmente con la reforma previsional y por supuesto también en el pacto fiscal a que está llamando el Ejecutivo. En este contexto nosotros estamos convencidos que Chile Vamos somos los únicos que somos capaces de dar gobernabilidad a un futuro mandato del sector y por eso es tan importante tener la capacidad de ponernos de acuerdo, de coordinarnos y demostrar que somos capaces de reencantar a los chilenos con una capacidad de alternancia en el poder, y para eso se requiere coordinación y generosidad. Sí, hoy día en Diario La Segunda trae unas declaraciones de la senadora por la región de Antofagasta de su partido, Paulina Núñez. Dice: no tiene sentido estar en la misma coalición con Evópoli. ¿Usted qué opina? Bueno, a mí me toca la responsabilidad de conducir el partido y ser uno de los líderes de la coalición, y por lo mismo el llamado es a resolver los problemas coordinándonos y conversando. Por supuesto que hay una sensación de molestia en muchos de nuestros dirigentes, básicamente por la elección de la Defensoría de la Niñez, también en lo que dice relación fundamentalmente con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, donde no contamos con el respaldo de los senadores de Evópoli. Y por cierto, creemos que acá es muy importante entender que la diversidad de nuestra coalición es un activo, pero tenemos que ser capaces de actuar con unidad y con firmeza y también con propuestas, y eso requiere mucha generosidad y también requiere articulación y coordinación. Nosotros tenemos que pasar de una coalición electoral, meramente electoral, a una coalición que sea programática y que le ofrezca a los chilenos justamente la capacidad de seducir en torno a un proyecto colectivo conjunto. Claro, porque yo le citaba las declaraciones de la senadora. Claro, también hay una disputa interna al interior de RN por quién va a encabezar el partido, pero sobre todo también porque se ha apuntado mucho de su partido hacia Evópoli. Pero también uno piensa desde el lado del periodismo, ¿cuál es el mea culpa que hacen en Renovación Nacional? Sobre todo después del episodio Marcela Aranda, que fue invitada por un diputado de RN, después del episodio de María Luisa Cordero, sobre todo independiente, que ocupa parte de las bancadas de RN. ¿Cuál es el mea culpa que hacen desde RN? Porque para muchos, ya antes de que Evópoli se restara a esta acusación constitucional contra el ministro, ya esta acusación había perdido oxígeno con esos dos episodios. ¿Cuál es el mea culpa desde su partido? Bueno, primero señalar que los diputados, porque en nuestro partido, como nuestro ordenamiento jurídico establece que no hay órdenes de partido, y en ese contexto nuestros diputados ejercen sus facultades fiscalizadoras y todos los instrumentos que están establecidos en el marco constitucional. De hecho, los parlamentarios somos independientes en esta materia, porque además, en el caso mío, que soy presidente del partido, además soy senador, y me toca además resolver eventualmente si una acusación constitucional pasa la valla de la Cámara de Diputados como jurado, y por eso yo no intervine justamente en la acusación constitucional. Del mismo modo, a mí me parece que nosotros rechazamos las opiniones vertidas. Creemos sin lugar a dudas que acá lo importante es la dignidad de la persona humana,
nosotros no calificamos buena o mala la gestión en base a la orientación sexual del Pero ¿cuánto ministro. jugó en ¿No? Eso contra es, esas palabras, perdón, senador, en el no, objetivo final? Porque para muchos fue una estocada la acusación, justamente estas palabras. Marcela Aranda, que fue invitada por el diputado Miguel Becker, y los dichos de Cordero. no, yo creo que claramente influyeron a crear un clima adverso a la acusación constitucional, porque lo que nos cuentan, lo que nos comentan los diputados, es que básicamente lo que está en juego es una mala gestión en la cartera de educación. Y eso es lo que está en juego. Pero una mala gestión no involucra Básicamente, violar la Constitución. no, una mala gestión, pero además infracción a normas o la generación de ilícitos constitucionales. Vuelvo a insistir, los diputados actuaron con autonomía, como corresponde en esta materia, y porque además el presidente del partido es senador y por tanto me correspondía juzgar como jurado, eventualmente, Sí. Senador, si es que pasaba esa valla. sí, me permite preguntarle también por la situación de la diputada María Luisa Cordero. Llama poderosamente la atención que el partido no tome medidas con la diputada. Uno ve en otros partidos, en otras situaciones, por ejemplo, republicanos con Gonzalo Lacarrea, terminaron sacándolo del partido porque al final termina siendo un problema para el partido. En el caso de María Luisa Cordero, claro, uno puede decir, este episodio con Ávila todavía es muy pronto, no se han tomado decisiones, pero ya tenemos el episodio de Campillay. Ella sigue siendo independiente pero ocupando un espacio de RN. ¿Qué tiene que pasar para que María Luisa Cordero deje de ocupar ese espacio independiente pro RN? Después, sobre todo, del episodio de Campillay. Ahora lo que sucede con el ministro Ávila. ¿Por qué no se toma medida que han tomado otros partidos? ¿Se puede? Porque otros partidos lo han tomado. No, primero porque institucionalmente nosotros no podemos tomar medidas desde el punto de vista partidario, porque ella tiene el carácter de independiente, primero. Pero que ocupe Segundo, parte de la bancada o espacios que son de RN. Por eso, los acuerdos que se adoptan al interior de las bancadas son autónomos. Vuelvo a insistir, acá es un acuerdo administrativo que tiene la bancada respecto de cómo se organiza al interior de la bancada. ¿No? Eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con las declaraciones de ella respecto al ministro. No, claramente no las, por lo menos yo puedo hablar por mí. No, claro, pero decir esas brutalidades de repente no compromete un acuerdo. No, pero será la propia bancada la que tomará las propias decisiones respecto de cómo se organiza administrativamente. Entonces, no es un tema, porque el partido no tiene facultades disciplinarias respecto a un independiente, aunque forma parte de una bancada. Eso no es posible hacerlo. Es contra ley. Contra ley. Lo que yo puedo señalar es que esas declaraciones no las comparto en absoluto. Senador, lo quiero llevar a otro tema también relacionado con la acusación. Estaba leyendo declaraciones del exministro de Educación, Raúl Figueroa, que también recibió una acusación constitucional y no prosperó, recordemos, en el gobierno pasado. Él dice que esta acusación puntualmente fue una torpeza. Esta acusación pide no caer en la lógica mezquina de la oposición anterior. Él compara este tipo de oposición que está haciendo Republicanos y Chile Vamos con la oposición que se le hizo al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué opinión le queda a usted? No, nosotros hemos sido muy rigurosos, al menos yo puedo hablar por la bancada, porque ellos son los que toman las decisiones de manera autónoma. Han sido muy responsables respecto de no abusar respecto a los instrumentos establecidos en la Constitución. Recuerde que el presidente Piñera fue 2 veces acusado constitucionalmente, al igual que distintos ministros de Estado. En el caso de Raúl Figueroa, simplemente porque insistía en la necesidad de que los alumnos volvieran a clase post pandemia. Sí, solamente un dato, senador. 2 acusaciones en 4 años. Aquí llevamos 5 acusaciones en 1 año y medio. Vamos por el mismo camino. No, te quiero decir que por lo menos ha habido la capacidad de las bancadas, pero garantizar que las bancadas toman las decisiones de manera autónoma. Nosotros como directiva del partido hemos sugerido, por ejemplo, respecto al caso convenio, eventualmente que las bancadas puedan interpelar a los ministros Montes y Jackson. Es una decisión que tendrán que tomar las propias bancadas de nuestro partido, pero le quiero señalar lo siguiente. Por ejemplo, respecto al caso convenio. Acá nosotros hemos sido tajantes. El que habla ha presentado una querella criminal en contra de todos aquellos que resultan responsables, caiga. Lo mismo hemos presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República por un grupo de abogados del partido. Del mismo modo hemos estado trabajando nuestros diputados pidiendo una comisión especial investigadora. También han presentado los requerimientos ante la Contraloría.
y vamos a implementar todas las medidas que sean necesarias. Quisiera contarle algo más. En el día de ayer presentamos dos proyectos que diría que son emblemáticos y yo pido al gobierno y emplazo al gobierno a apoyarlo. Uno que establece el registro de beneficiarios finales de los recursos del Estado. ¿Qué involucra esto? Que todos los chilenos sepan efectivamente qué recursos se entregan, ya sea a través de licitaciones públicas de empresas del Estado o de los propios ministerios o servicios, a qué personas, a qué organizaciones no gubernamentales o fundaciones finalmente son entregados estos recursos, para que la gente tenga trazabilidad del gasto público. Y del mismo modo hemos presentado otra iniciativa que busque que las fundaciones y organizaciones no gubernamentales sean objeto de control o de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Del mismo modo, hemos pedido al gobierno que fortalezca las capacidades de la Contraloría y que asimismo tengamos la capacidad de que los departamentos de control de los municipios, de los gobiernos, de los gobiernos regionales y de los servicios públicos efectivamente tengan como superior jerárquico al Contralor General de la República. Esto implica una acción contundente para que en definitiva se esclarezca y se establezca una trazabilidad de cada peso del Estado que se entrega a fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Y también hemos pedido por oficio que se investiguen los tres últimos mandatos presidenciales para también poder visualizar efectivamente cuál ha sido la tónica respecto de entrega de recursos a fundaciones y organizaciones no gubernamentales y que se dé cuenta respecto de la eficacia del gasto público, caiga quien caiga, para los efectos de establecer efectivamente que los recursos públicos estén bien invertidos. Sí, quiero volver al tema de la acusación que se rechazó ayer. Es el momento quizás en Chile Vamos y en la oposición en general, sumado al Partido Republicano, de repensar esta estrategia, porque uno ve por lo menos ayer el ministro Ávila, que ha sido muy cuestionado desde todos los sectores, salió como un rockstar del Congreso. Esto fue un salvavidas, incluso para el gobierno en un momento muy difícil. Para el gobierno es un balón de oxígeno para el gobierno el rechazo de esta acusación. Es momento de repensar esta estrategia de acusaciones constitucionales porque en ninguna la oposición la ha ido bien. Bueno, por lo mismo es necesario establecer mecanismos de coordinación y para eso hemos convocado a la reunión de Chile Vamos, porque creemos sin lugar a dudas que hoy día se requiere más unidad que nunca. Vuelvo a insistir, porque Chile Vamos es el único capaz de dar gobernabilidad a un futuro mandato. Pero no hace una buena estrategia, claramente. No, por lo mismo se requiere mucha más coordinación, se requiere también capacidad de levantar propuestas programáticas, sobre todo pensando es que viene la reforma previsional. ¿Y esa coordinación incluye republicanos, por ejemplo? No. Chile Vamos, ¿por ahora no o no definitivamente? No. Nosotros tuvimos un Consejo Nacional Doctrinario Ideológico que estableció básicamente que el domicilio de Renovación Nacional es justamente Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Bópoli. Claro, después del 7 de mayo todos los números cambian, pues. No, nosotros en esta materia somos consistentes. Y ojalá con un anclaje en el centro, nosotros además, este es un proceso de definiciones ideológicas y doctrinarias que comenzaron justamente en nuestro mandato con un Consejo Nacional que va a tener una elección interna, vamos a tener el 19 de agosto, después de la elección interna va a haber un Consejo General Doctrinario y donde vamos a fijar nuestro domicilio político para trabajar en pos de las elecciones que vienen por delante, que son las elecciones municipales, que sin lugar a dudas van a ser el puntapié inicial justamente para recuperar alcaldías emblemáticas. Y ahí quiero decirle que somos partidarios de un acuerdo amplio, que nos permita justamente recuperar municipios emblemáticos para los ciudadanos como Santiago, como Valparaíso, Viña del Mar, capitales regionales. ¿Y pactos por omisión con republicanos no está incluido? Bueno, es que es una materia distinta, porque nosotros hemos dicho que acá no debiera haber competencia en el sector respecto de las elecciones uninominales. Vale decir, aquellas elecciones uninominales, alcaldes no concejales o gobernadores regionales. Claro, en los concejales debiéramos competir, porque eso hace bien para los efectos de maximizar el resultado, pero sin lugar a duda, para las elecciones unipersonales, por lo menos yo soy de la idea que debiéramos llevar un candidato único del sector. Ojalá abierto también a los sectores que estuvieron por el rechazo, y esa invitación está abierta, para que en definitiva podamos tener un solo candidato en comunas que son emblemáticas y que nos permitirían justamente recuperar los municipios para los ciudadanos y, por supuesto,
terminar con las malas gestiones alcaldicias que hemos visto en varias de las comunas que yo le he mencionado y otras tantas que están justamente en manos por supuesto, del Partido Comunista y del Frente Amplio. Sí, un último punto, senador. ¿Qué opinión le cabe este recurso presentado, se presente ante el Tribunal Constitucional por la CPC, por esta ley de delitos económicos? Incluso hay senadores desde el Partido Socialista hasta RN, la senadora Paulina Núñez, que ha mostrado su molestia por este recurso presentado ante el TC. ¿Qué opinión le cabe a usted? La misma. Nosotros apoyamos justamente esa legislación. Creemos que efectivamente hay que tener herramientas para sancionar los delitos también económicos. ¿No crea un sistema paralelo, como han dicho, de la CPC? No, nosotros creemos que aquellas personas que tienen efectivamente mayores grados de responsabilidad, porque tienen o son ejecutivos de empresas o que en definitiva o tienen capacidades justamente ejecutivas en la empresa, tienen que responder de manera distinta. Nosotros, esto ha sido consistente con lo que hemos legislado. Por ejemplo, en materia de lavado de activos, hay responsabilidades penales para las personas jurídicas. Lo mismo respecto de que nosotros estamos tratando de implementar respecto de los delitos de daño ambiental, que hayan responsabilidades respecto a las personas jurídicas. Y por supuesto, respecto a los delitos económicos, nosotros creemos que la ley es consistente y que nos va a permitir justamente establecer que los delitos económicos sean sancionados como corresponde. Yo, si me permite, sí, quisiera decir dos cosas, para que antes que me corte la entrevista. Yo quisiera emplazar ¿Se le va a alcanzar el brazo, senador? Sí, no importa. Ya, quisiera emplazar a la ministra de Salud. ¿Ya? Como ustedes bien saben, yo desde el año 2001 he presentado recursos de protección en favor de pacientes y personas enfermas. Hemos ganado prácticamente todos los fallos en las Cortes de Apelaciones y también en la Corte Suprema. Decirle que claramente hemos ganado en esta semana 3 recursos de protección emblemáticos en favor de Connie Osa, una paciente de fibrosis quística que es el emblema de la fibrosis quística, cuyo padre, desde el gobierno del presidente Lagos, se encadenaba a la UNICEF y marchó con nosotros hasta el Congreso Nacional en busca de una ley de medicamentos, y ganamos finalmente un fallo emblemático, donde hay 40 ya pacientes que están recibiendo el Trifasca, que permite justamente detener la fibrosis quística, y que el Ministerio de Salud apeló. Yo le quiero pedir a la ministra de Salud y al Ministerio que acaben con el doble estándar. Lo mismo ocurrió con Cristian Bernal, que logramos ganar también un recurso junto al abogado Cristian Lucero, a quien aprovecho de felicitar porque ha sido también una persona que nos ha acompañado en muchos de estos recursos, y que lograba finalmente habilitar un trasplante para una persona que tenía remisión del cáncer. Y nuevamente el Consejo de Defensa del Estado y por supuesto el FONASA apeló. Yo quiero señalar que casos idénticos hemos logrado sobrevidas importantes. Y por tanto acá se requiere tener capacidad de que en los discursos sean coherentes con la práctica y por tanto pasar al Ministerio de Salud. Contarle además que estamos trabajando para sacar adelante, y perdone que lo bombardee con esto, a sacar adelante la reforma a la salud. Nosotros hemos sido consistentes también para que haya cumplimiento del fallo de la Corte Suprema respecto del seguro privado de salud, pero también sacar adelante el fortalecimiento de FONASA. Estamos trabajando con el comité de expertos para sacar adelante justamente estas 2 reformas, sobre todo a puertas de que pueda venir un tercer fallo, particularmente, y te lo digo como expresidente de la Comisión de Salud y como miembro de la Comisión, una señal de preocupación de que pueda venir un tercer fallo que pueda tener efectos generales respecto al QES. Y pudiera significar efectivamente, si es que no articulamos rápidamente una legislación, como hemos insistido durante tanto tiempo, para terminar con los abusos del sistema privado de salud y fortalecer FONASA, y logrando finalmente la provisión mixta de la salud, asegurándola, creemos sin lugar a dudas que vamos a vernos enfrentados a una situación de cascada o quiebra en cascada del seguro privado de salud y de las clínicas privadas. Por eso es tan importante hacerse cargo de la certeza jurídica para los 3 millones de chilenos que son beneficiarios del seguro privado, y también respecto a los 6 millones de chilenos que están en FONASA y que se atienden en el sistema privado de salud justamente por el sistema de la modalidad de libre elección. Por tanto, también hacemos un llamado al gobierno a apurar la marcha respecto de esa reforma que es urgente y necesaria. Senador Francisco Chaguán, presidente de RN, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes, senador. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien. Gracias.